Muy buenos días, hermanos, para todos ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bueno, en esta mañana estamos compartiendo, continuamos con la exposición de Efesios capítulo 4 y el versículo 31, que vamos a leerlo de memoria, a ver cómo nos va. De memoria, Efesios 4, 31. ¿Qué dice? Quítense de vosotros la maledicencia, es hablar mal de las personas, y dice aquí la palabra, entonces quítense de vosotros todas esas cosas. Pero también la maledicencia es el pecado de difamar a otros. Es el pecado de difamar a otros. 1 Corintios capítulo 4, versículo 13. 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 13. Dice la palabra así: nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Sabe una cosa, hermanos? Hay una ley bíblica que yo creo que no me equivoco en lo que voy a decir. Pero cuando yo voy a hablar algo negativo de una persona, debo hacerla de manera constructiva. Y debo hacerlo solo con la persona que necesita esa ayuda. A usted no le ayuda que le digan que el vecino tiene un amante. ¿A usted para qué le sirve eso? A usted no le sirve que digan que la vecina suya es infiel. ¿Para qué quiere saber eso? ¿O sí? Yo no necesito saber eso. Entonces, cada vez que yo vaya a hablar algo negativo, un aspecto negativo de alguien, debo hacerlo con una orientación de restauración, de edificación, y hablar con la persona que necesita saber eso, que es el implicado. De lo contrario, cada vez que yo hable de usted, es un principio bíblico. Debo hacerlo para resaltar las cosas positivas suyas. Si yo hablo con otros cosas negativas de usted, eso se llama maledicencia. ¿Sabe una cosa? Hay creyentes que les cuesta decir que ese hermano tiene cualidades mejores que las mías, porque la maledicencia está metida en el corazón de los seres humanos, incluyendo los creyentes. A mí me llama la atención, hermanos, la vida de dos personajes en la Biblia, que era Pedro, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. En alguna ocasión, el apóstol Pablo, siendo jerárquicamente menos que Pedro, porque Pedro tenía la autoridad allá en la iglesia en Jerusalén, siendo de alguna manera también más nuevo en la fe que Pedro, un día, viendo Pablo que Pedro no estaba actuando bien, lo confrontó a él y le dijo en la cara a él que lo que estaba haciendo no era correcto. ¿Han leído yo creo que esa escritura, cierto? Pero después de eso, escuche bien lo que le voy a decir. Después de eso, Pedro ahora se refiere a Pablo. ¿Y con qué palabras y con qué orientación Pedro menciona a Pablo en su segunda carta? Él dice: como nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado, os ha escrito, y dice: y esos escritos de Pablo, profundos y buenos, inspirados por Dios, los indoctos tuercen. Es decir que Pedro no tuvo ningún problema en reconocer que Pablo seguramente era más profundo que él en sus escritos. Hermano, una práctica que debe ser cotidiana en la vida nuestra y que es medicinal para la familia, que ayuda a la esposa, varones que están aquí, que ayuda a los hijos,
madres de familia que están aquí, que ayuda a su esposo y ayuda a sus hijos, es que usted hable siempre bien de los demás. No utilice el nombre de otras personas para hablar mal, porque eso contamina, eso daña, eso infecta a los miembros del núcleo familiar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hablar mal de otros, hablar despectivamente, a veces queremos echar atrás lo que otro es, lo que otro dice, lo que otro hace. Entonces es el pecado de difamar a otros. Pero también la maledicencia es el pecado de calumniar a otros. Es el pecado de calumniar a otros. Primera de Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hay gente que calumnia. ¿Qué es calumniar? Muy bien. Es hablar. Calumniar es hablar para aumentar para maximizar lo que otro hizo. Eso es calumnia. O para inventar cosas e indisponer a otros contra una persona. La palabra calumnia, hermano Daniel, que es el padre del griego, significa, ¿de qué palabra viene? La palabra calumnia viene de la palabra diablo. Por eso cuando la Biblia habla de que las mujeres no sean calumniadoras, la palabra griega es no sean diablas. Y cuando es para los varones, no sean diablos. Calumniar significa diablos en griego. Y resulta, hermanos, que a veces nosotros calumniamos de una manera sutil. Y le voy a decir esto. Se los voy a ilustrar con algo que ustedes han oído muchas veces aquí, la ilustración de los pastores que predicamos aquí. Calumniar es esto. Pasa el pastor en la mañana, iba a predicar, y entonces se puso la mano aquí y dijo, me siento mal. Y una hermanita que estaba en la primera silla fue y le dijo a la otra, el pastor se siente mal. Y ese le dijo al hermanito que estaba atrás, el pastor está mal. Y ese le dijo al de atrás, el pastor dice que anda mal. Y ese le dice al otro, el pastor dice que anda mal. Y de pronto es con alguna otra mujer que tiene. Y cuando llegó a la última sillas, el pastor era adúltero. Entonces, claro, los ancianos lo llamaron y le dijeron, hermano, hemos sabido que usted tiene un problema familiar, por aquí hay rumores que usted tiene otra mujer. Y entonces empezaron con el de atrás. Y entonces hicieron el estudio y hasta que llegaron otra vez a la primera silla y el pastor le dijo al anciano, sí, hermano, yo dije el domingo pasado que me sentía mal porque tengo problemas en el colon. Entonces a veces nos cuentan algo y sin el cuidado de averiguar, por lo menos si soy chismoso, de averiguar si eso es verdad, si es efectivamente así como me dijeron, si es veraz la información. No, yo no digo nada. ¿Sabe, hermano, que me contaron? ¿Qué tal? Eso se llama ser diablo. Porque yo todo lo que estoy haciendo es que transmitiendo seguramente una mentira que a mí me llegó. Entonces, quítese de vosotros la maledicencia, es decir, no calumniar, no calumniar. Pero también la maledicencia es el pecado de murmurar contra otros, de murmurar contra otros. Judas, versículo 16, bueno, capítulo 1, versículo 16, que lo tienen ahí, dice,
Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero quiero tomar ahí la palabra murmurar. ¿Qué es la palabra murmurar? Y de ahí vienen algunas palabras que nosotros conocemos como... ¿Cuál es la idea de murmurar? Muy bien, la idea de susurrar. La idea de... Murmurar, hermanos, es averiguar la vida de los demás o por la vida de los demás para contarle a otro la vida de esa persona que usted investigó con el único propósito de hacer daño. Es decir, sin propósito alguno de edificar. Uno a veces llega a la casa y dice, y es común, uy, qué camisa tan fea tenía el hermano fulano de tal. ¿Para qué sirve ese comentario? Y Dios con el dedo. Llegamos a la casa y decimos, qué sermón tan cansón se predicó el hermano Elfido hoy. Eso es murmurar. Es decir, todo comentario que no conduce a la edificación de las personas es murmurar, sea verdad o sea mentira. Por eso, mis hermanos, que Dios nos ayude para entender todo eso que implica el concepto de maledicencia. Y hablando entonces de la definición bíblica de maledicencia, el último punto dice, la maledicencia es el pecado de hablar palabras corrompidas. Cuando hablamos de palabras corrompidas, pues tenemos que decir que toda palabra que ofende a Dios, que va en contravía de lo establecido por Dios, toda palabra es corrompida o corrupta. Ejemplo de palabras corrompidas. Chistes de doble sentido. Yo no estoy en contra de los chistes y yo soy el menos indicado para criticar los chistes porque soy uno de los que más cuenta chistes, de la iglesia yo creo. Pero de ahí, hermanos, a usar el doble sentido y sobre todo, hermanos, que a veces se toman chistes de la actividad sexual dentro del matrimonio. Incluso hay que tener cuidado, hermano, porque a veces se hacen reuniones de parejas y toda palabra que se dice empiezan a tomarle la bromita como a darle el doble sentido. Esas son palabras corrompidas. Que eso lo aprendimos en la cultura en la cual nosotros vivimos y los colombianos sí que sabemos de eso. Palabras corrompidas es también todas aquellas que buscan la manera de engañar a los demás. Son palabras corrompidas. Entonces dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto es más o menos una idea, hermanos, de lo que implica el concepto bíblico de la maledicencia. Entonces dijimos, no hablar contra Dios, ni contra su palabra, ni contra sus obras, porque eso es maledicencia. No despreciar en las conversaciones, no despreciar a otros. No difamar a otros, no calumniar, no murmurar, ni hablar palabras corrompidas.
Eso es el concepto que da aquí Efesios 4:31. Quítense de vosotros, y entre la lista está la maledicencia. En segundo lugar, ya vimos la definición bíblica. Ahora vamos a mirar un poquito sobre la fuente de la maledicencia. La fuente de la maledicencia. ¿De dónde viene el concepto ese? ¿De dónde viene el pecado? Más bien, ¿dónde se origina el pecado de la maledicencia? ¿Sabe una cosa? Hay gente que dice que es la cultura. Que es la cultura. No es la cultura. Bueno, las culturas son malas todas. El problema no es la cultura, el problema es el pecado que hay, que mora en mí. Y vamos a mirar ahorita en dónde se desarrolla la maledicencia. Pero quería aclarar lo siguiente. Cuando pensamos que es la cultura, nos equivocamos, porque cada cultura tiene su forma de expresarse. En cada cultura hay formas de expresarse. Hay lugares, hermanos, donde una palabra no es grosera lo que para nosotros es grosería. ¿Sí me hago entender? Hay algunas palabras que para nosotros es grosería, pero que en otras culturas no lo es. Porque la maledicencia no es en sí las palabras que yo digo, escuche bien, sino la orientación con que yo las digo. Repito, la maledicencia no es tanto las palabras que yo pronuncio, sino la intención, el propósito, la orientación con la cual yo las pronuncio. Y voy a explicar esto aquí. Hace años, yo escuchaba orar a un hermanito en Tibú, norte de Santander. El hermanito es, yo no sé si era o es, porque ya estaba, debe haberse muerto ya. Estaba viejito bastante. Él era sordo. Y generalmente el sordo habla duro. Entonces él oraba duro. Y yo recuerdo que él estaba arrodillado por allá en un cuartico donde dormía, y él oraba ahí cerca del templo, y él oraba y decía: Señor, dame doble ánimo. Señor, dame doble ánimo. Y claro, la gente que estaba ahí cerca, los hermanos, empezaron a reírse. Porque la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y él decía: Señor, dame doble ánimo. En ese momento que los hermanos que estaban ahí conmigo se reían, yo les dije: ¿sabe una cosa, hermanos? Nosotros nos reímos por lo que él dice, porque entendemos para nosotros lo que significa la palabra doble ánimo. Pero Dios sí sabe qué es lo que él quiere decir. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Las palabras delante de Dios no importan, Dios lee la intención del corazón. Por eso a mí no me da afán poner a orar a un hermano nuevo, porque a veces uno pone a orar a un hermano nuevo. El problema es que la gente se ríe, pero Dios sabe lo que ese hermano nuevo está diciendo, así sean barbaridades. Porque Dios lee ¿qué? La intención. Yo me acuerdo cuando íbamos a usar la varita con nuestros hijos, y había uno de ellos con esas lagrimotas en los ojos que decía: no me pegue, papá, yo lo perdono, yo lo perdono, yo lo perdono. ¿Qué quería decir él? Perdóneme. Yo entendía, yo decía: no, yo sí lo perdono. Entonces, hermanos, porque a veces nos vamos por allá y decimos, por decir algo, hermano, hay unas culturas en algunos sectores de Santander del Sur, donde usted escucha palabras que aquí del púlpito no se pueden decir. Y uno dice: uy, qué hermanos tan groseros. No son groseros. Es la cultura de ellos así. Nunca dicen esas cosas con la intención de ser groseros, ni de ofender, ni agredir a nadie. No sé si me hago entender, hermanos. Porque a veces pensamos que yo no practico la maledicencia cuando soy tecnócrata para hablar. Y no. Muy bien. Vamos a mirar entonces la fuente de la maledicencia. La maledicencia, primero que todo, se origina en ¿quién? ¿Quién es el papá de toda maldición, de toda blasfemia y de toda maldad? El diablo. Muy bien. Así como nosotros creemos en Dios, también creemos que hay un diablo y malo.
Por eso yo le doy gracias a mi Dios, porque Cristo, dice la Biblia, que lo destruyó en el Calvario de la cruz. El diablo quiere que nosotros estemos hablando mal. El diablo es feliz cuando yo ofendo a las personas. El diablo es feliz cuando yo digo que el tiempo está malo, porque llovió. El diablo es feliz cuando yo maldigo. Hay gente, hay creyentes que hacen maldicen la comida que Dios les provee. En lugar de bendecir, de dar gracias, maldicen. El diablo es feliz cuando yo hablo mal de mi papá, de mi mamá, del hijo, etc. Vamos a leer entonces que la maledicencia se origina en Satanás. Satanás es el padre de toda blasfemia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 6, donde habla de la actividad demoníaca, de esa trinidad demoníaca que aparece ahí, en ese versículo, y dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Está hablando de los días postreros, cuando la bestia, el falso profeta y el dragón, que es el enemigo, blasfeman contra Dios y contra el cielo. Satanás, como dije, quiere y procura que el creyente blasfeme contra Dios. Vamos a pensar un poquito aquí en Job. Los que están aquí, a ver, ¿cuántos no han leído y no conocen la historia de Job? Los que no la conocen, levanten la mano. Que no conocen la historia de Job. Bueno, parece que todos conocemos la historia de Job, ¿cierto? Es una de las historias más predicadas. La Biblia dice que Job tenía bienes, era el hombre más rico, poderoso que había en ese entonces en su tierra. Tenía de seguro una esposa muy buena y seguramente muy bonita también, y 10 preciosos hijos. De esa gente que no le falta, materialmente hablando, nada. Pero resulta que el diablo nunca está contento en que las personas estén bien, y por eso incluso yo quiero aprovechar aquí para decir esto, hermanos. Yo he oído incluso hasta predicadores que dicen que la plata que tiene fulano de tal se le da al diablo. El diablo no da cosas buenas. Y entonces algunos agarran y dicen: sí, hermano, porque la Biblia dice que cuando tentó al Señor, el diablo le dijo al Señor: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces dicen: el diablo da cosas materiales. No, el diablo ofrece, pero el diablo es un triste diablo que no puede dar nada, porque no tiene nada. Ofrece. El pasaje no dice que eso era del diablo, ni que el diablo da. Lo que dice es que le ofreció. Y así hay que interpretarlo. Amén, hermanos. Porque algunos están diciendo que el diablo da dinero. Nada, el diablo lo que da, hermanos, es sarna. El diablo lo que da es hediondez, todo lo negativo, jucha, chikungunya, bueno, todas esas cosas. El diablo no da nada bueno. El diablo, por el contrario, quiere que nosotros estemos, ¿qué? Arruinados. Y una de las evidencias, una de muchas en la Biblia, es la historia de Job. Entonces Satanás ve que Job está bien de todo. Pero como los hijos de Dios están cubiertos por la sombra de las alas de Dios, están cercados por la fortaleza de Dios, entonces ¿a quién va Satanás? Va a Dios y le dice: ese te sirve allá porque tiene plata. Incluso yo oigo gente que no tiene dinero, amargados contra aquellos a quien Dios les ha dado. Dicen: claro, eso tiene plata porque... No
Y si hay hermanos aquí que están así, hermano, arrepiéntase. Dele gracias a Dios por los hermanitos que tienen plata. Y ojalá la gente tuviera plata, porque es menos competencia para nosotros. Si hay mucho pobre, hay más competencia. Por allá estaba un tipo arrodillado a un crucifijo y decía: Señor, ayúdame a vender la finca para comprar otra más grande. Y había otro al lado arrodillado: Señor, yo quiero que me des para el desayuno de hoy. Y dice el rico que estaba pidiendo por la finca, dijo: tome 5,000 pesos y no me lo entretenga, váyase. Mientras más pobres hay, más problemas. Satanás no quiere que la gente esté bien. Y entonces va y le dice, y entonces al Señor, que Job le era fiel por lo que tenía. ¿Y qué sucede? Dios le dice: bueno, tiene permiso, vaya, y le quita lo que tiene, pero no toque su vida. Yo me imagino la alegría del diablo para ir y arruinar. Pero ¿cuál era el propósito central de Satanás? El propósito central de Satanás no era en sí que Job no tuviera nada. ¿Cuál era el propósito? Que al quitarle los bienes, Job maldijera al Señor. Por eso las tentaciones siempre de Satanás es para que los creyentes blasfemen el nombre de Dios. Porque dice, y luego le dice: bueno, ya perdió todo, ya no tiene nada, ya le quitó todo. Necesitamos un diácono, por ahí, hermano, que nos saque un perrito que hay por ahí. La Biblia dice que los perros estarán fuera. Le dice piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará, ¿por qué? Por su vida, por su salud. Ahora tóquele el cuerpo a ver. Y dice Dios: vaya, pero no le quite la vida, no toque su vida. Y dice la Biblia que Satanás fue y le puso a Job una sarna desde la coronilla hasta la planta de los pies. ¿Cuál era el propósito que tenía Satanás con Job? Que maldijera al Señor. Uno oye creyentes que se les da un cólico: el Señor, ¿por qué a mí? ¿Será que no? ¿Por qué no me oye, Señor? Y a blasfemar se dijo. Porque la tentación del enemigo, el diablo quiere que usted y yo estemos mal, no por el hecho de que estemos mal solamente, sino para que blasfememos el nombre de nuestro Dios. Cada vez que yo hablo contra Dios, estoy siguiendo los dictámenes de Satanás. Pero también la maledicencia, dice la Biblia, que sale del corazón del hombre. Sale del corazón del hombre. No es la cultura. Es el problema también el corazón del hombre. Dice Marcos capítulo 7 versículos 22 y 23. Marcos 7, 22 y 23 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Escuche bien. Desde dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, o cuál es la forma de tener un lenguaje donde no se blasfeme contra Dios ni contra nadie? Hay que tratar con el corazón. Es el carácter que hay que trabajar. Algunos piensan que es mandarlo a la escuela, al colegio, a la universidad, a la academia, y que allá va a aprender a no maldecir. No, porque el problema está en el corazón del hombre. Muy bien. Entonces el origen es Satanás y la fuente es el corazón del hombre. Tercero, vamos a mirar un poquito las consecuencias de la maledicencia
brevemente. Marcos, también 7:23, la última parte que leímos, ustedes lo tienen ahí, Marcos 7:23, la última parte, dice que la maledicencia y esas cosas contaminan al hombre. La persona que tiene una orientación a blasfemar o a hablar mal de Dios y de los demás, es una persona que está contaminada y contamina a otros. Y es por eso que si nosotros, repito hermano, y vuelvo al tema del hogar porque ese es el núcleo de la sociedad, si nosotros tomamos la decisión que aparece en el versículo que hemos estado exponiendo, que es Efesios 4:31, quítense de vosotros, y tomamos la decisión, hermanos, de sacar de nuestra boca la maledicencia, traeremos, repito, salud a la vida de la familia. Porque cuando uno habla mal, contamina. Yo quiero decirles esto. Hay creyentes que pelean por política, que a mí me parece un hecho para un creyente vergonzoso. Que yo soy liberal y que yo soy conservador, y eso que es no sé, pero yo soy muy liberal y muy conservador. Yo no sé qué es eso, pero yo soy. Y se dejan llevar por un triste trapo, a veces como borregos, por el color de un trapo. Hermano, ¿eso qué es? Y empezamos a hablar mal del candidato y a hablar mal del otro candidato y a hablar mal de la gente. Y empezamos a contaminar a las personas. Usted sabe que la violencia que vivimos no solo se transmite por lo que hemos visto, sino que se transmite por lo que se oye cada vez. La violencia en Colombia mucho tiene que ver con lo que se nos ha dicho a través de la historia. Y empiezan a recordar que cuando se metieron por allá no sé a dónde, y cuando se metieron al pueblito no sé de dónde, todavía a estas alturas. Y eso sucedió en el año 48 por allá. O sea, ¿por qué no nos callamos la boca ya? Porque ya todo eso tiene que ver ¿con qué? Con maledicencia y contamina a otros. Que la hermanita por allá tuvo 10 hijos y fueron 10 papás. Y esa viene de la familia tal y ellos así porque fulana de tal hace 56 años. Difamando, contaminando a otros. Ya a uno no le interesa eso. Y yo quiero, hermanos, motivarlos en ese sentido a que mejoremos esa parte. Si el otro tuvo 20 hijos, le preguntaron en un show que hubo por ahí, le hicieron una entrevista a Alfredo Gutiérrez y le preguntaron que si él se sentía buen papá, y dijo: tan buen papá soy que a cada hijo le di una mamá. Muy bien. Entonces contamina al hombre. Y la maledicencia trae duras consecuencias. Trae duras consecuencias. Proverbios capítulo 20, versículo 20. Proverbios 20:20. Dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Sabe qué significa eso? Cuando uno mira ese versículo en el contexto de la ley, ¿qué sucedía con el hijo que maldecía al padre o la madre en el tiempo de la ley? Muy bien, le apagaban la luz a piedra. Mire, yo sé, y yo creo que usted también sabe cosas como estas. En esta violencia que se ha vivido, violencia loca que no se sabe ni por qué se está peleando, mucha gente ha muerto
no por lo que haya hecho, sino por lo que ha dicho. Muchos han muerto no porque hayan hecho nada, sino porque han dicho mucho. Cuando uno habla sin el propósito de edificar y de orientar, hermanos, está en peligro de muerte y poniendo en riesgo la vida de otros. Yo tuve la oportunidad de hacer ceremonias dolorosas, tristes de entierro, donde hijos murieron porque el papá hablaba y en venganza de lo que el papá hablaba, esos grupos armados venían y le quitaban la vida a los hijos. Entonces la maledicencia no solo ofende a Dios, que es lo más terrible, sino que pongo en riesgo mi propia vida. ¿Cuánta gente no ha tenido que ir a pagar costosas indemnizaciones a favor de otros por la maledicencia? Por la maledicencia. Quítese de vosotros, dice ahí la maledicencia. Y por último, para irnos ya, hermanos, se hizo tarde, la victoria, la Biblia habla de la victoria sobre la maledicencia. Y yo tengo 3 cositas ahí para nosotros como iglesia. La primera, no dar ocasión de maledicencia, es decir, como creyentes, hermanos, debemos procurar vivir una vida cristiana de manera correcta para que otros no tengan que maldecirnos, para no dar ocasión que nos maldigan y blasfemen el nombre de Dios por culpa nuestra. Mire lo que dice estos versículos. 1 Timoteo 5:14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. La palabra ahí es jóvenes, es menores de 60 años. Así que, hermanas, si no tiene 60 todavía, está a tiempo. Se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario, que quiere decir al contradictor, ninguna ocasión de maledicencia. Muy bien. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, y el versículo 14 dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué fue una de las cosas más sobresalientes y tristes en el pecado que cometió David? Aparte de deshonrar su cuerpo, aparte de matar a Urías, ¿cuál fue, según ese versículo, lo más triste? Que el nombre de Dios fue blasfemado por causa de un pecado de un creyente. Hermano, cuando usted y yo damos mal ejemplo en el negocio, en el trabajo, en el hogar, nosotros nos convertimos en causa de que el nombre de Dios sea deshonrado y blasfemado. Por eso es pecado. Y la iglesia también. Muy bien. A raíz del escándalo que hubo hace algunos meses con una de las iglesias evangélicas en Bogotá, donde se investigó a una pastora por asuntos de riqueza y eso, hermano, ese Ministerio del Interior nos tiene a nosotros azotados, porque nos están controlando milimétricamente, porque la falla de uno afecta la vida de los demás. Yo no estoy diciendo que lo que se dice de ella es verdad, pero es para ilustrar que cualquier cosa que nosotros hagamos afecta la vida de toda la iglesia. Porque a mí no me consta que ella haya hecho algo ilegal, eso lo dicen. Muy bien. B, tomar la decisión de sacar de nuestra vida la maledicencia, que ya lo dijimos en este versículo. Quítense de vosotros, es decir, despójense de la maledicencia. Y 3, la victoria sobre la maledicencia se da en la iglesia cuando la iglesia disciplina a quienes practican ese pecado.
Primera Timoteo 1:20 dice el apóstol Pablo, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué quiero decir con esto aquí, hermanos? Que cuando usted oye, según este versículo, a un hermano hablando mal de otro, ¿qué debe hacer? ¿Acompañarlo? ¿Cotejar la silla, acomodarse para oírlo? No. Disciplinarlo es decirle, hermano, eso es pecado. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos. Que nosotros podamos entender que la boca nuestra fue diseñada por Dios y apartada por Dios para edificar, primero para honrar su nombre y segundo para edificar la vida de nuestros interlocutores, es decir, de aquellos que nos escuchan. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa que nos anima, pero también nos reprende. Y oramos que nos ayude, Señor, para desarrollar este principio maravilloso de Efesios 4:31, de quitar de nuestra boca, quitar de nuestro ser, de nuestro corazón, la maledicencia. Te alabamos, te glorificamos y te damos gracias en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos.